Me casé con lágrimas que ardían. Lloré en silencio, con el velo pegado a la cara, mientras las campanas de la parroquia repetían un destino que yo no pedí. Él esperó inmóvil. Era un anciano de traje gris, barba de nieve, ojos que parecían atravesar los años. No sonrió. Nadie sonrió. Mi madre apretó un rosario. Mi hermana evitó mirarme. Los invitados murmuraron que yo debería agradecer la fortuna, la casa en la colina, el apellido que abriría puertas. Ninguno se asomó a mi pecho, donde la vergüenza latía como un pájaro atrapado y el miedo raspaba por dentro como un vidrio. Acepté por necesidad. Mi padre dejó deudas que crecieron como yedra. El taller se vino abajo. Mis estudios se detuvieron. De un día a otro me convertí en la hija que debía salvar a todos. Tomás, el abogado del anciano, llegó con una oferta impensable. Casarme con el señor Esteban, viudo, con un hijo ausente y una salud frágil, a cambio de liquidar todo lo que debíamos y garantizar un techo para mi madre y para mi hermana. Dijo que no habría exigencias íntimas. Dijo que el matrimonio le daría paz. Dijo que yo tendría la opción de marcharme en un año, si así lo quería. Nadie preguntó por mi querer. Nadie salvo yo, en silencio. Entré a la mansión cuando la tarde se apagaba. La primera noche. El mármol devolvía ecos de pasos que no eran míos. Los cuadros respiraban historias ajenas. El retrato de una mujer con sombrero colgaba sobre la chimenea, bella y melancólica. La gobernanta me condujo por pasillos perfumados a lavanda. Nadie me tocó. Nadie me dio la bienvenida. Todo olía a falta de aire. El señor Esteban aguardaba en la biblioteca. Tenía la espalda recta y las manos apoyadas sobre un bastón. No extendió los brazos. No intentó besarme. En su lugar señaló un sillón frente a él y me pidió que me sentara. Su voz era grave, sin temblores. Me llamó por mi nombre completo, como si fuera un expediente. Dijo que cumpliría con lo prometido. Dijo que yo dormiría en el ala oeste, en una habitación propia. Dijo que nos veríamos cada tarde para tomar té y conversar con calma. Dijo algo más. Que si yo escuchaba con atención, entendería la casa. Y que la casa me entendería a mí. Quise preguntar por qué yo. Quise preguntar por su hijo, por su viudez, por su soledad. No pregunté. Me sostuve en la educación que me enseñó a callar. Agradecí en voz baja. Oí el reloj marcar las 9. El mayordomo trajo una bandeja con galletas. El anciano no probó ninguna. Se limitó a mirar el retrato de la mujer del sombrero y a decir que la casa a veces habla. Esa frase desató una corriente fría por mi espalda. La habitación asignada era amplia. Tenía balcones que daban al jardín y a una fuente de piedra. Sobre la mesita de noche había un diario nuevo, un bolígrafo y una nota. Bienvenida. Aquí nada te obliga a nada. Esteban. Toqué la nota como si ardiera. Me senté en la cama sin deshacerla. No podía dormir. Pensé en mi barrio, en el olor a pan de la mañana, en el taller que ya no humeaba. Pensé en Javier, el muchacho que juró amarme y luego desapareció cuando las deudas nos alcanzaron. Pensé en mi madre preguntando con los ojos si yo estaba segura, aun sabiendo que no había nada seguro en nuestra vida. Decidí caminar. Tomé una bata, abrí la puerta, y me dejé guiar por el hilo de luz que se escapaba desde la escalera principal. La casa susurraba crujidos. Los retratos parecían seguirme. El aire tenía un sabor a madera antigua y a limón. Cuando pasé frente a la biblioteca, la puerta estaba entreabierta. Dudé. Entonces escuché un murmullo casi infantil, como si alguien contara una historia. Me acerqué. No vi a nadie. La chimenea estaba apagada. La lámpara encendida. El bastón apoyado contra la mesa. Y sobre la mesa, una caja de música con una bailarina detenida en un giro eterno. La toqué. La bailarina giró lentamente. De la caja brotó una melodía breve, triste y dulce. En la tapa interior, grabadas con una letra fina, había palabras. Para C.
Que la noche no te asuste. Todo pasa. Esteban. Cerré la caja sin comprender. Sentí detrás de mí una sombra. Me giré. No había nadie. Volví a abrirla. Debajo de la alfombra de terciopelo que sostenía la bailarina había una ranura. Metí la yema de los dedos. Saqué un sobre. Estaba dirigido a mí, con mi nombre y mi apellido, y la fecha de ese mismo día. Mi corazón se aceleró. Rompí el borde del sobre. La hoja olía a tinta reciente. Leí. Me pidió disculpas por el estado de la casa, por el silencio, por los ojos de los empleados. Dijo que su hijo Diego regresaría en unos días y que su presencia lo volvería todo más tenso. Dijo que yo no debía temerle a nadie. Dijo también que la mansión tenía 3 secretos. La llave del primero se encontraba en la habitación del ala norte, en un cajón con doble fondo. La llave del segundo viviría en la memoria de quien me vio escribir en una cafetería un julio de hace 3 años. La del tercero, en mi propio nombre. Me quedé paralizada. Sí. Recordaba. Aquel julio en que estudiaba contabilidad y escribía a escondidas, cuando el aire era liviano y todavía no nos caían encima las facturas. En esa cafetería, un anciano de sombrero me devolvió un bolígrafo que rodó desde mi mesa. Tenía manos firmes y ojos de un azul que no olvidé. Me dijo que toda deuda tiene otra cara. Sonreí entonces, sin imaginar que esa frase volvería a mí en un matrimonio. Guardé la carta en el bolsillo de la bata. La caja de música aún sonaba en mi cabeza. Salí de la biblioteca con la sensación de que alguien caminaba conmigo. Subí al piso superior. El ala norte estaba oscura. Abrí ventanas. La luna entró como una cuchillada blanca. Encontré la habitación cerrada con llave. Probé el picaporte. No se dio. Entonces vi una bandeja de plata en el corredor, con llaves antiguas apoyadas como joyas cansadas. Probé una. La puerta crujió y se abrió. Dentro había muebles cubiertos con sábanas. Una cama de hierro. Un espejo ovalado mancillado por el polvo. Abrí cajones. Busqué doble fondos como si supiera dónde. En el tercer cajón de una cómoda de nogal sentí un hueco. Empujé la base de madera. Cayó. Apareció una caja pequeña forrada en papel azul. Tenía un candado diminuto. Una de las llaves antiguas lo venció sin resistencia. Dentro había fotografías en blanco y negro. Una mujer joven con vestido claro miraba a la cámara desde un patio de azulejos. Su sonrisa era una línea firme. En el reverso, otra letra fina. Carmen. Elegiste la vida y elegiste a tu hija. Yo elegiré protegerlas. Se me encogió el estómago. ¿Hija de quién? ¿Elegir qué? Bajo las fotos había un segundo compartimento. Lo levanté. Encontré un colgante de plata con una inicial grabada. La letra C. Mi inicial. Un hilo de aire me cortó la nuca. La ventana golpeó por el viento. Un libro cayó del estante y se abrió en una página señalada con una flor seca. Leí una frase subrayada. La sangre obliga. El amor decide. Cerré el libro, abrazando el colgante sin saber si me pertenecía. Bajé al jardín para respirar. La fuente repetía una música clara. Los naranjos desprendían un aroma humilde. En el cielo la noche parecía una sábana vieja con agujeros. Pensé en huir. Pensé en el contrato. Pensé en los meses que necesitaríamos para limpiar las deudas. Pensé en Diego, el hijo ausente, y en la gobernanta que me miró con pena. Entonces, por fin, escuché su voz detrás de mí. No la del anciano. Era la voz de una mujer. Me preguntó si yo también escuchaba a la casa. Me presenté. Ella dijo llamarse Elvira y ser la criada más antigua. Dijo que la señora del sombrero se llamaba Carmen y que fue la única que logró cambiar el modo en que Esteban miraba el mundo. Dijo que Diego odiaba esa historia. Dijo que la casa no tolera a los cobardes. Me miró con ojos líquidos y me advirtió que la primera noche decide el resto.
Si aceptas el miedo manda. Si aceptas la verdad se abre. Quise preguntarle por las llaves, por la caja azul, por el colgante. Ella me hizo un gesto de silencio. Señaló la biblioteca. Me pidió que volviera, que escuchara con atención la madera. Hice lo que dijo. Volví a empujar la puerta. El aire estaba más frío. La caja de música, cerrada, emitió un susurro casi inaudible. En la pared, detrás del retrato de Carmen, apareció una grieta luminosa, una hebra de luz diminuta, como una respiración. Acerqué la mano. La pared estaba tibia. Busqué un mecanismo. Toqué el marco. La hebra se ensanchó. El retrato se desplazó como si flotara. Detrás había un hueco. Dentro del hueco, una carpeta de cuero y una llave moderna de esas que abren cajas fuertes. La carpeta contenía documentos. Reconocí nombres, fechas, firmas. Mi apellido estaba escrito junto al de Esteban en un poder notarial fechada una semana antes. Había también una copia de una escritura que transfería el taller de mi padre a una fundación recién creada. El nombre de la fundación era Casa Carmen. La letra de Esteban aparecía al pie de cada página, firme y sosegada. Me senté con la carpeta sobre las rodillas. El bastón de Esteban resonó en el pasillo. Entró sin prisa. No me pidió explicaciones. Me dijo que la primera noche debía abrirse y que yo lo había entendido. Me habló de Carmen, de su esposa muerta, de su coraje para desafiar a una familia que solo valoraba el dinero. Me dijo que Diego creció odiando cualquier gesto que hiciera sombra a sus ambiciones. Me dijo que me había visto en la cafetería y que mi cuaderno rojo hablaba de una voz limpia. Dijo que necesitaba a alguien que no temiera escuchar el peso de un apellido, y que la única manera de proteger lo frágil era darle un lugar en su casa, aunque el resto del mundo lo llamara locura. Me temblaron las manos. Le pregunté por qué yo. Me respondió que a veces la dignidad se reconoce a distancia. Me dijo que no me había comprado. Que había pagado una deuda que no era mía. Que el matrimonio era su forma torpe de obligarse a sí mismo a protegerme de su propio hijo. Me quedé sin palabras. Él acercó la vela que traía Elvira y señaló la caja fuerte oculta tras un panel. Me entregó la llave moderna y me pidió que la guardara. Dijo que dentro había la verdad que yo merecía. Dijo que no estaba listo para morir, que solo estaba listo para hablar. La vela chisporroteó. Mi respiración se volvió sonora. Apreté la llave contra el corazón. En ese momento, el reloj dio las 11. En ese mismo instante, un coche se detuvo frente a la mansión. Alguien golpeó la puerta principal con furia. Elvira palideció. Esteban apoyó el bastón con firmeza y murmuró un nombre que heló el aire. Diego. La primera noche no había terminado. Yo aún no había elegido. Y la casa, como me prometieron, empezaba a hablar. El reloj marcó otra vez y comprendí que apenas empezaba mi prueba dentro de aquella casa silenciosa. Diego irrumpió con el olor del motor aún fresco. No tocó. Arremetió. El portazo hizo temblar los cristales. Llevaba un traje caro y esa sonrisa del que cree poseerlo todo. Me observó con desprecio, luego miró a su padre. Esteban, gruñó, sin decir papá. El anciano apoyó su bastón, firme. Diego preguntó con sarcasmo qué hacía yo allí, si la bienvenida consistía en abrir huecos ajenos. Cuando Esteban pronunció la palabra esposa, la mandíbula de su hijo se tensó. ¿Cuánto te pagó por fingir cariño, muchachita? Me lanzó. Esteban me hizo un gesto para no responder. Diego siguió, venenoso. Dijo que la casa se caía a pedazos y que yo jamás reemplazaría a Carmen. Pronunció su nombre con desdén. Esteban lo interrumpió con voz grave. Respeta a tu madre. Elvira entró en silencio con una bandeja, pero nadie la miró. Yo respiré hondo y, sin planearlo, caminé hasta el retrato de Carmen. Lo deslicé. Detrás, un hueco oculto. Diego se acercó, pálido. Abrí el panel. Dentro, sobres, un cuaderno negro y una caja metálica.
Usé la llave moderna en otra rendija. Un clic seco sonó en la sala. Dentro, 3 objetos envueltos en papel, un testamento, un informe médico y una libreta roja. La abrí. Eran cartas de Carmen a su hija, llenas de consejos sobre huir, amar y ser libre. En la última página, una nota. Cuando mi niña cumpla 23 años, un hombre de sombrero le devolverá un bolígrafo y le dirá, toda deuda tiene otra cara. El nombre debajo era el mío. Diego me la arrancó, gritando que era un montaje. Esteban le ordenó leer el informe médico. El rostro de Diego cambió, su padre no estaba enfermo, había fingido fragilidad para frenar su ambición. Luego leyó el testamento. Esteban transfería todo a una fundación llamada Casa Carmen, conmigo y Elvira al mando. Diego golpeteó la mesa. Y jamás permitiré esto. Bramó. Esteban solo murmuró. Prefiero dejar una herencia limpia que una fortuna podrida. Elvira, por primera vez, habló. Dijo que Carmen fue el principio de todo, que enseñó a Esteban a usar las manos para algo más que contar dinero. Diego la insultó. El anciano alzó el bastón. Aquí no se calla a quien sostuvo esta casa cuando tú jugabas a ser heredero. La tensión cortaba el aire cuando se oyó un motor afuera. Una voz temblorosa llegó desde la puerta. Era mi madre. Entró pálida, con el cabello desordenado. Ya basta, dijo. Cuando ella nació, una mujer vino al hospital. Llevaba un sombrero y dejó una cadena con la letra C. Me pidió que cuidara a la niña como si fuera mía. Esa mujer era Carmen. Me quedé helada. ¿Soy adoptada? Pregunté. No legalmente, respondió. Tu padre te reconoció porque Carmen se lo rogó. Quería protegerte. Cuando Tomás trajo la propuesta de matrimonio, supe quién era Esteban, pero tuve miedo de decírtelo. Diego gritó que era una conspiración. Tomó su teléfono, pero el mayordomo se lo arrebató con calma. Aquí manda el señor Esteban, dijo. Y si hay un crimen, es el de un hijo contra su padre. Esteban me pidió abrir una caja más pequeña. Dentro, un sobre con una frase escrita con su letra. La primera noche decides si te quedas o te vas. Si te quedas, este es tu lugar. Lo miré. Mi madre lloraba. Diego apretaba los puños. Dije despacio. Me quedo. Esteban sonrió por primera vez. Diego lanzó una taza a la chimenea y se marchó con furia. Elvira recogió los pedazos con paciencia. Esteban llamó a Tomás. Esta noche firmaremos el acta, dijo. Cuando el abogado llegó, el reloj marcó la medianoche. Firmamos los papeles, yo sería la administradora de la fundación, con Elvira como consejera y Diego sin poder de decisión. Mi madre observó en silencio, llorando con alivio. Esteban me habló mientras el fuego crepitaba. Carmen hubiera estado orgullosa. Me enseñó que la riqueza no se hereda, se comparte. Yo la olvidé, hasta que te vi en aquella cafetería con tu cuaderno rojo. No buscaba una esposa, sino una guardiana. Comprendí. El matrimonio había sido una forma de proteger mi nombre y mi historia. Todo encajaba. Más tarde, Elvira me acompañó a mi habitación. Me entregó la caja de música. Ponla junto a la cama, susurró. Esta casa hablará distinto ahora. Si alguna vez te pesa la noche, toca el colgante y recuerda, la sangre obliga, pero el amor decide. Cerré la puerta. Abrí el diario nuevo que Esteban me había regalado. Escribí. Esta no es la vida que soñé, pero puede salvar otras. Bajo el título, escribí el nombre de la fundación, Casa Carmen. El teléfono sonó. Era Javier, mi antiguo amor. Dijo que me perdonaba por casarme con un anciano. Sonreí con cansancio. Gracias, pero ya no necesito perdón, respondí. Estoy aprendiendo a perdonarme yo. Colgué. Abrí la caja de música. La bailarina giró despacio. La melodía llenó el silencio. Miré la ventana, los naranjos se mecían, el aire era limpio. La primera noche había decidido.
Y lo que descubrí no fue un secreto ni una herencia, sino mi propia voz. Ya no era una esposa por contrato, sino una hija que entendía su origen. Apagué la lámpara. La bailarina se detuvo con los brazos abiertos, como invitando a quedarse. La casa respiró conmigo.